Para estudiar el movimiento oscilatorio, estudiaremos qué es el movimiento periódico. Repite de una misma forma una y otra vez, lo cual lo podemos trasladar a una definición formal, donde decimos que el movimiento periódico es un movimiento que se repite cíclicamente. Ahora, Cuando los movimientos periódicos tienen puntos de retorno y puntos de equilibrio, son movimientos oscilatorios. Pero, ¿qué es un punto de equilibrio? siempre los cuerpos van a tener un punto de equilibrio estable, es decir, un punto donde van a estar en el reposo. Es decir, donde no va a haber fuerza, ni aceleración, ni movimiento alguno, hasta que venga una fuerza externa y actúe sobre él. Entonces, para poder probar esto del punto de equilibrio estable, lo que hacemos es, a este cuerpo, a esta masa determinada, lo vamos a sacar de su punto de equilibrio donde está en reposo. Y lo que hacemos es mirar su comportamiento. Como podemos darnos cuenta, lo que hace la esfera es volver a su estado inicial. Pero lo que tenemos que tomar en cuenta es que al momento de que nosotros le sacamos de su punto de equilibrio, estamos trasladándole, por ejemplo, a un punto A. Una vez que le trasladamos, por ejemplo, al punto A, ese de aquí, por la misma fuerza que del punto de equilibrio, va a intentar volver al punto de reposo. Pero no va a volver inmediatamente, sino que va a haber como un reflejo en la otra parte, es decir, en un punto B. ¿Por qué? Porque al momento de que nosotros le hemos trasladado y ese de aquí da la vuelta hasta llegar al punto de equilibrio, ya tiene energía cinética. Entonces esa energía cinética tiene que ser disipada de alguna forma, por lo tanto se va a disipar o se va a agotar cuando pase al punto B. Y una vez que pase al punto B ya puede de nuevo volver a su punto de equilibrio. El movimiento armónico simple es un movimiento periódico y vibratorio que no tiene fricción, producido por la acción de una fuerza recuperadora proporcional a la posición y con gráfica seno o coseno. Entonces decimos que el cuerpo es un oscilador armónico y aparece el concepto de oscilaciones. Utilizan dos sistemas para poder explicar lo que es el movimiento oscilatorio, o bueno, el movimiento periódico, que son los muelles, que tienen más o menos esta forma, y también lo que son los péndulos, que tienen esta forma de aquí. Ahora, los muelles se considera que son sistemas masa-resorte. ¿Por qué? Porque tengo un cuerpo con una masa determinada y un resorte. Lo que va a suceder en estos casos es que siempre el cuerpo va a estar en un punto en equilibrio. Este punto en equilibrio puede ser un punto determinado. Cuando el cuerpo está en equilibrio, obviamente no va a haber una fuerza externa que actúe sobre él, entonces la fuerza es igual a cero. Tampoco va a haber lo que es aceleración porque no hay movimiento, y tampoco va a haber lo que es velocidad porque tampoco hay movimiento. Y el desplazamiento, que está denominado con la letra X, va a ser también cero. Ahora, lo que sucede por lo general aquí es que lo que hacemos es, con una fuerza externa, que en este caso es lo que yo estoy ejerciendo, vamos a mover de mi punto de equilibrio a cualquier otro punto a mi objeto, a mi masa. Entonces aquí el desplazamiento ya no va a ser 0, sino que va a ser, por ejemplo, 3, 4, 5 metros, dependiendo de la escala que utilicemos. Entonces aquí ya van a aparecer más variables. Velocidad no, porque todavía no tiene movimiento el cuerpo. Nosotros le estamos dando el movimiento. Tampoco va a aparecer lo que es la aceleración, porque obviamente todavía no tiene velocidad. Pero ya va a aparecer lo que es la fuerza externa, que es la que yo le estoy dando. Entonces podemos, la fuerza puede ser más grande o puede ser más pequeña. Aquí, como podemos ver, el resorte se está deformando. Esto es proporcional a qué fuerza nosotros le demos. Ahora, otra característica que es importante aquí es que el objeto va a tener una traslación máxima hasta la amplitud. Es decir, esto es lo máximo que puede deformarse, en este caso el resorte, antes de una deformación total o antes de una deformación que va a ser irrecuperable. Esa amplitud es proporcional a hablar de lo que es el radio de un movimiento circular uniforme, que vamos a ver a continuación. Ahora, ese objeto, cuando yo le aplico la fuerza, va a tender a irse a lo que era la posición de equilibrio inicial. ¿Por qué? Porque vamos a tener lo que es una fuerza recuperadora elástica. ¿Eso qué quiere decir? Que el mismo resorte va a aplicar una fuerza en el objeto para que ésta vuelva a su posición inicial. Entonces lo que va a pasar aquí es que nosotros, por ejemplo, del punto de equilibrio le vamos a trasladar al objeto a lo que es un punto determinado, un XF o un X final. Entonces aquí va a haber como una fuerza que va a impulsar al objeto a que vuelva a su punto inicial. Cuando nosotros entonces soltamos el objeto, lo que va a hacer es que va a empezar a oscilar.
y va a volver a lo que es punto inicial, pero un poco más allá y llegar a un punto donde va a estar en contracción. Esta contracción del resorte se va a dar gracias a la fuerza justamente recuperadora elástica. Ahora, en este caso, fuerza externa ya no va a haber. ¿Por qué? Porque el cuerpo nosotros le hemos soltado y está oscilando solo en lo que son los muelles. Ahora, la fuerza recuperadora elástica va a actuar sobre el objeto. ¿Por qué? Porque ese mismo resorte va a hacer que el objeto vuelva a su posición de equilibrio. Otra característica importante es que, por ejemplo, aquí ya va a haber lo que es aceleración. ¿Por qué? Porque al momento de que nosotros de aquí le soltamos al cuerpo, ese se supone que va a trasladarse solito hasta comprimirse. Entonces va a tener lo que es una velocidad diferente de cero y ya va a tener lo que es la aceleración y la fuerza recuperadora elástica. Y va a volver de nuevo a su punto de equilibrio. Entonces todo este recorrido que hace desde el punto de equilibrio hasta pasar de nuevo, contraerse y volver al punto de equilibrio, consideramos que es una oscilación. Ahora tenemos también el caso de lo que son los péndulos. Un péndulo, en cambio, ya no es un sistema masa-resorte, sino que es un sistema, en este caso, masa-hilo. Consideramos que el hilo que une a esta masa es un hilo inextensible. ¿Por qué? Porque no puede tener más longitud de la que ya posee o de la que ya tiene naturalmente. Ahora, de él cuelga una masa puntual determinada, que también la vamos a ver como un tipo de esfera. Ahora, lo que hacen los movimientos en los péndulos es un poquito más complejo de determinar. ¿Por qué? Porque lo que yo voy a hacer es, asimismo, pasar de un punto inicial, que es el punto de equilibrio donde la esfera no tiene movimiento, a, por ejemplo, un punto A. Lo máximo que yo puedo trasladar mi objeto va a ser, por ejemplo, acá, que es la amplitud, que también, como decíamos, era proporcional al radio de un movimiento circular uniforme. Pero por cuestiones, obviamente, de experimentación, vamos a moverle, por ejemplo, un punto acá. Lo que va a empezar a hacer es empezar a oscilar. Esto de aquí se considera una oscilación en lo que son los péndulos. Va a pasar de un punto A un punto B y volver al punto A. Cuando pasa al B y luego vuelve al A, consideramos que tenemos una oscilación. Entonces aquí van a aparecer dos términos que suelen ser un poco confusos, que son el periodo y lo que es la frecuencia. ¿Qué es el periodo? El periodo es el número de oscilaciones que puede dar en un tiempo determinado. Entonces lo que yo haría es contar el número de oscilaciones y obviamente en un cronómetro, por ejemplo, ver en cuánto tiempo da un número de oscilaciones determinado. ¿Y qué es en cambio la frecuencia? La frecuencia ya es la cantidad inversa del periodo por segundo. Ahora, algo muy importante y es un poco complejo aquí es entender al periodo, es decir, ¿qué va a influir en el periodo? Tenemos la opción, por ejemplo, de que influya la masa, de que influya el hilo o incluso que influya la amplitud. Eso de aquí lo podemos comprobar mediante experimentos. Por ejemplo, la amplitud obviamente no va a influenciar en nada a lo que es el periodo del péndulo. Lo que es la masa tampoco, porque esa de aquí no tiene nada que ver. O sea, a la larga, si por ejemplo tenemos un péndulo con diferente masa, pero con la misma longitud del hilo, no va a pasar nada. Pero en este caso, por ejemplo, como tenemos aquí, cuando el hilo tiene diferentes longitudes, ya va a pasar algo distinto. Por ejemplo, si yo puedo ponerle a un punto cualquiera a ese objeto para que empiece a oscilar y va a tener un periodo determinado. Ese de aquí que tiene un hilo inextensible más pequeño, va a empezar a oscilar más rápido que este de acá, y este que tiene un hilo más grande va a empezar a oscilar más lentamente. Entonces la longitud del hilo es la que realmente influye en lo que es el periodo. Por ejemplo, ese de aquí, mientras más pequeña sea la cuerda, el periodo va a ser más pequeño. ¿Por qué? Porque el tiempo que se va a demorar en dar una oscilación va a ser más pequeño aquí, que aquí y que aquí. Obviamente, si tuviéramos un péndulo mucho más grande, se demoraría en dar más tiempo las vueltas. Ahora, eso de aquí